Buenos días. Damos paso al inicio al conversatorio Imágenes del 68, y para ello nos acompañan en este conversatorio, que la idea es que dialoguemos ustedes con las personas que nos acompañan aquí en la mesa sobre este acontecimiento, y ya más o menos, no más o menos, yo creo que terminaron un poco aturdidos con las imágenes del documental de ese momento, pero vamos a hablar de ello, no solo del documental, sino en sí de lo que fue el movimiento estudiantil que culminó en una matanza en la Plaza de las Tres Culturas el día 2 de octubre de 1968, y para ello nos acompaña Javier Moret de la Filmoteca Michoacana, a quien les pido que le otorguemos un gran aplauso. Y también nos acompaña David Robert Magón de la Universidad de Guadalajara, que también estará conversando con nosotros al respecto. Y bien, sin más, quiero que comencemos este conversatorio preguntando a quienes nos acompañan aquí, a 50 años de ese movimiento, las demandas principales de este movimiento han sido atendidas, y de qué manera las herramientas audiovisuales nos pueden ayudar a comprender este movimiento y saber o conocer si las demandas de ese momento han sido hasta nuestro presente atendidas. No sé, ¿quién quisiera empezar? Javier. Bueno, gracias a la universidad, gracias por la invitación y esta oportunidad de conversar y traer a la memoria muchos elementos que luego se quedan, pero también se puede perder. Y yo creo que todos los que estuvimos después del 68 en la UNAM en particular, pero yo creo que sucedió en todas las universidades, el no haber vivido el 68 en el movimiento, pero asumir las consecuencias de ese movimiento en nuestras conciencias, en lo que los académicos y los de generaciones anteriores comentaban, fue un hecho importante en nuestras vidas. La generación post-68 vivió a la sombra del 68, el no haberlo vivido, saber que estaban muy chavitos o no, solo teníamos como referencia. Y cuando realmente, cuando a mí me pasó, en el momento en que sí vimos estas imágenes, fue otra cosa. ¿Sí? O sea, ahí ya no era lo que nos contaban, lo veíamos en un discurso articular, en un documental. Y a partir de que se pudo exhibir, ya no me acuerdo la fecha que se exhibió, pero había generado una expectativa muy fuerte entre los universitarios, porque había reticencias, ¿no? Se bloqueó por todos los medios la exhibición, aún en la misma UNAM. Y bueno, Manuel González Casanova, el que fue director del CUEC, bueno, fundador y director del CUEC cuando se hizo el grito, y era director de la Filmoteca del UNAM también, pues enfrentando represalias incluso, exhibió el grito en medicina, que era el mayor auditorio, o es el mayor auditorio que tiene la UNAM en el Salón Universitario. Entonces fue un día de función-transfusión del grito. No sé, 1000, 1100. Pues miles de estudiantes llegamos a ver el grito, muchos para volver a vivir lo que habían vivido,
y otros para ver qué había sido, ¿no? Bueno, veíamos fotos del periódico. Yo me acuerdo que vi el live muy famoso donde está Oriana Falachi, que hace buena parte de los textos, herida en un edificio de Tlatelolco, y cuenta de la masacre, ¿no? O sea, hubo testigos muy importantes que llevaron al mundo este terrible hecho, pero también la alegría, el entusiasmo, la forma libre de expresarse de los estudiantes que vivieron ese movimiento, ¿no? Entonces, porque tiene dos lados, no solo el lado represivo, el lado trágico, los asesinatos, sino también esta posibilidad de cambiar el mundo, que es lo que detona realmente el movimiento estudiantil en México y en todo el mundo, porque recordemos que fue un movimiento de alguna manera mundial, en Francia, en Checoslovaquia, en muchos otros lados, en Estados Unidos, en Buenos Aires, en muchos lados hubo movimientos estudiantiles. Fue un momento coyunturalmente interesante en términos de que las camisas de fuerza que sujetaban la visión y los intereses de los jóvenes en aquel momento, pues tenían que reventar por algún lado, y se reventó por el lado de los movimientos estudiantiles. Entonces, yo ahí lo dejaría hasta el momento en que se pudo estrenar. No me acuerdo la fecha, ahorita le pregunté a mis cuates de la generación del pueblo, que nadie se acuerda, pero fue por ahí del 72, 73, que se pudo estrenar, a pesar de las autoridades universitarias y obviamente de gobernación y de no sé cuánto, ¿no? Pero sí fue un momento clave, y el grito se convirtió como en el catalizador. No había año en que no se exhibiera en el número de lugares. Hasta ahí Bien, aprovechando que Javier ahorita mencionaba la cuestión de la memoria, ayer en el documental de Carolina Plath dejaba una pregunta en el aire, en el mismo documental, que dice: ¿qué pasa con una sociedad que se le entrena para olvidar? En este caso, el movimiento del 68, ¿acaso también ya está pasando por esa misma circunstancia, viendo un auditorio donde los estudiantes deberían de estar aquí conociendo lo que sucedió en ese momento? ¿Qué crees que haya pasado? ¿En realidad sí nos están entrenando para olvidar? Bueno, gracias también por la invitación. Sí, de alguna forma, bueno, creo que sí hay estos mecanismos, digamos, contra el olvido, pero también, de alguna manera, el cine documental de algunas vertientes, pues el cine documental se plantea como memoria, ¿no? Es esta capacidad que tiene el cine documental de hacernos, por lo menos por un momento, reflexionar, como comentabas con el documental ayer de Carolina, y igualmente estas imágenes, que aunque lógicamente las narrativas y como está planteado ya no es a lo mejor tan fluido, ¿no?, como nos gustaría verlo, pero estamos viendo imágenes que además fueron unas imágenes que fueron grabadas de una manera muy especial, ¿no? Fueron imágenes grabadas desde adentro del movimiento, ¿no? Y esto de alguna forma lo que va construyendo es memoria. Por ahí hay una frase de Patricio Guzmán que es como muy conocida, pero que dice que un país sin cine documental es un país, o es como una familia sin álbum de fotografías, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve un álbum de fotografías? Pues para rememorar cuando vemos una imagen de cuando nosotros teníamos 5 años, pues vivir esta sensación que teníamos en este momento y recordar como muchas cosas. El cine documental tiene esta función, el cine documental es memoria, y es una de las perspectivas más bien del cine documental, y desde ahí el cine documental es como lo podemos trabajar en este momento, ¿no? Como lo que hace Carolina con la ABC, en este momento
lo que estaban haciendo los estudiantes del CUEC, que era una generación además como muy, pues apenas, ¿no? Era muy nueva esta generación, era grabar el movimiento desde adentro, ¿no? Era una mirada muy íntima. Como comentaba Javier, vieron todos estos procesos de cómo se organizaban para hacer los carteles, ¿no? Cómo estaban el Consejo Nacional de Huelga, cómo estaba organizado. Todo esto era como, ellos empezaron a crear todas estas imágenes como contrainformación a lo que estaba sucediendo en los medios, porque evidentemente en este contexto, si en este momento los medios tienen una gran influencia en este momento, pues era avallazador lo que eran la información, era mínima, ¿no? La representación de los estudiantes en los medios de comunicación, pues lógicamente estaba muy digamos, penalizada, ¿no? Y bueno, entonces se organizan estos grupos de camarógrafos, se lanzan a grabar el movimiento del 68 sin realmente tener como una concepción o una conciencia de lo que iba a suceder, ¿no? O sea, nadie imaginaba lo que iba a pasar, era algo que iban construyendo como día a día. También, como mencionaba un poco Javier, es importante entender que eran convulsiones mundiales que estaban sucediendo, y en el contexto mexicano además, pues bueno, estábamos hablando que las Olimpiadas estaban a punto de inaugurarse en México, y esto creó una gran tensión entre el gobierno, ¿no? y pues la presión mundial de decir, pues cómo iban a llegar a México todas las delegaciones del mundo si había este gran problema con los estudiantes, ¿no? Entonces esto precipitó el movimiento, pero era algo que no tenían como nadie tuvo esta visión de saber que este movimiento iba a tener una resolución como la del 2 de octubre, ¿no? Que es como un momento paradigmático para el movimiento. Y en este sentido, gracias a estas personas que se lanzaron a grabar con esta conciencia de construir memoria, fue que podemos ver este documental, que de alguna forma fue construido pues a posteriori, ¿no? Es decir, se grabaron estas imágenes. González Casanova pues fue quien le dijo a Leobardo que lo coordinara. Bueno, y ahorita Javier ya les va a hablar de eso bien, que es ahí el mero mole. Entonces, Leobardo es como al que le dicen, o como al que le asignan esta tarea de coordinar y montar este documental que se hizo pues a partir de todo este tiraje que grabaron muchos camarógrafos en CU con cámaras de 6 milímetros, ¿no? Y donde pues había pocos rollos, entonces tenían que aprovechar así como cada momento, ¿no? Y bueno, creo que Javier conoce muy bien este proceso de cómo se construye esta película. En ese sentido, ¿cuál, en las versiones que desde que estalló el movimiento, el momento de la masacre del 2 de octubre, han surgido un montón de versiones sobre qué pasó ese día y qué pasó con el movimiento? En ese sentido, el cine documental, específicamente un documental como el del Grito, ¿qué puede aportar a esas diferentes interpretaciones que ha habido acerca de las causas y consecuencias de este movimiento? Sí, bueno, creo que tiene que ver con lo que decía David, porque el proceso de construcción del Grito tiene que ver con un trabajo colectivo. Con un trabajo colectivo. El cine, siempre decimos, el cine no puede ser más que colectivo por la variedad de talentos que tiene que reunir, pero en un orden muy jerárquico. En una película en industria, si no se sigue un orden muy jerárquico y si no se tienen las funciones muy delimitadas, pues eso conduce generalmente al fracaso, ¿no? El director de arte sabe que tiene a sus maquillistas, a sus escenógrafos, a los efectos especiales, etcétera, de cámara, todos. Cada departamento tiene su especialidad, y hay alguien que es el director, al que se le dice sí señor, sea hombre o mujer. Es casi como militar la estructura. Pero el Grito fue distinto. Y bueno, conocí después muy ese proceso porque entré al CUEC y Leobardo era una
personaje mítico. Todo el mundo hablaba de Leobardo López, todos los maestros que habían estado junto con él, Alfredo Joscovich, Marcelo Fernández Violante, Carlos González Morantes, Raúl Cángel. No era maestro de Raúl, pero bueno, muchos que después conocí habían vivido ese proceso. ¿Y cómo fue? Bueno, uno empieza el movimiento y sí tenían película virgen para los ejercicios finales. Había la primera generación del CUEC y el CUEC se incorpora al Consejo Nacional de Huelga porque todas las escuelas universitarias tenían su representación. Y aquí nombran a Leobardo. Leobardo era un tipo que era como muy líder, y nombran a él, y generalmente cuando había que nombrar a alguien, porque ahí la asamblea durante muchos años fue el organismo máximo, se decidía hasta el color del papel de baño y de qué marca en la asamblea. Y tenía más peso siempre el primer año, porque todavía no había habido deserciones. Entonces queda Carlos González Morantes de primero y Leobardo del último año. Y se lanzan al gimnasio con muchos problemas técnicos. Uno, el CUEC solo tenía 2 cámaras, llegó a haber hasta 6 grabadoras, usaron agras. Realmente lo que se encontraba, pero además el problema es que la película que usaron, y eso no está ya en lo que vimos, de repente era una película más sensible y película menos sensible, pero a veces usaban la que tenía que usarse de noche y de día y al revés, porque era un archivo muy emergente. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, se tenía ya acumulado todo el material, y tuvieron la suerte de que los laboratorios no se desaparecieran, ni negativos ni las copias para hacerlo, con un fuerte problema del que vamos a platicar más el jueves, porque voy a hablar de conservación y preservación. El caso es que de hecho solo usaron la copia 0, sin corrección de color, todo esto que ahora digitalmente se puede hacer muy fácil, se hacía en laboratorio, a una luz, no a 3, bueno, una serie de problemas técnicos que hacen que el grito que veamos, nosotros en broma decimos que era una fotocopia, pero de las de ceros, o sea, tiene muy mala calidad en imagen y en sonido. Pero ahora se acaba de estrenar la versión restaurada, y entonces es como otro mundo, ¿no? Y el audio y el sonido se puede ver claramente, se ven bien los rostros, se oye bien todo, y habrá la oportunidad de ver esa versión restaurada. Bueno, el caso es que la misma asamblea escoge a Leobardo, porque Leobardo era un líder natural en el CUEC, aunque las preocupaciones estéticas, iniciales de Leobardo eran otras. El cine que hace es un cine experimental, muy por otro lado, no tenía que ver ni con el documental, ni con lo testimonial, nada de esto. Lo que hace Leobardo es otra cosa. Él venía a estudiar teatro, venía por otro lado, pero asume el compromiso de tratar de darnos esta visión, este testimonial del 68. Como vieron, prácticamente no se editorializa, no se busca forzar una visión, simplemente los hechos, a partir de comunicados del Consejo Nacional de Huelga, a partir de textos de Oriana Falachi y de, por ejemplo, la música de Óscar Chávez,
importante. Oscar Chávez, cantante, compositor, muy comprometido en el 68, no había prácticamente dentro, no llegar a como manifestarte o a cantar. Entonces era como simbólico también. Entonces el grito en ese sentido fue totalmente, no había un director, no había quien, sino, bueno, ahora va a haber un documental, ¿quién puede ir? Vamos, ¿no? Según platicaban los que estuvieron. Bueno, yo ahora tengo chance y conseguí otra lata de 400 pies, ponla, y así fue realmente igual que el movimiento, fue muy espontáneo, buscando que sobre la marcha darle una estructura, un funcionamiento, que ahí era nada, prácticamente era hacer el breakdown, el trabajo un día antes. No había ninguna prevención porque tampoco el movimiento tenía una prevención en ese sentido, ¿no? Y a la hora de editar son realmente quienes le entran a eso son tres personajes: Leobardo, Alfredo Joscovitz y Ramón Naupat como editor. Entonces son ellos tres los que hacen todo el trabajo posterior, siempre consultando una asamblea. Era un gordo, pero lo bueno es que fue que era muy chiquito, ¿no? Entonces, había el promedio en esos años 30, 40 alumnos, entonces no era tanto problema. Había casi tantos maestros como alumnos, pero ellos iban menos a la asamblea, pues no era tan difícil. Entonces, este trabajo colectivo, en ese sentido, pero colectivo horizontal, no vertical, da como producto al grito. Y eso también lo vuelve como muy valioso, porque es realmente lo que dio y quiso decir una generación de lo que aconteció en un momento muy significativo en la historia de nuestro país. Y es efectivamente, como decía Julio Pliego, un documentalista muy relevante, el documental lo que hace es dar luz a la memoria. Entonces, el grito hace en ese trabajo colectivo del que poco se sabe. Tuviste que haber estado ahí o poco después para saber cómo se dio ese proceso. No sé si, bueno, la idea también es dialogar con ustedes. Si en este momento alguno de ustedes quisiera hacer alguna aportación, alguna pregunta. ¿Te nos animan? Bien, en ese sentido, ¿qué pensarías tú en ese respecto? ¿Qué le aportaría, en este caso, el cine documental, algo como el grito, a las diferentes versiones que hemos tenido sobre lo que sucedió ese 2 de octubre? ¿Te refieres como a versiones oficiales? Oficiales, no oficiales, de la izquierda, de la derecha, es decir, hasta ahorita no sabemos a ciencia cierta las diferentes vertientes quién fue el responsable de las imágenes. En ese sentido, ¿qué aporta el cine documental para generar una interpretación de lo que sucedió en ese momento? Bueno, sí, lógicamente estamos hablando de 50 años, ¿no?, de distancia. Creo que las imágenes, pues, o sea, ahorita estamos viendo en este caso el documental del grito. Hay otros materiales que han salido a lo largo de los años, porque evidentemente los archivos que estaban enlatados, que tenía el propio gobierno federal, que no son las cámaras precisamente de los estudiantes, o en este caso de los que hicieron el grito, que eran universitarios prácticamente, como ya lo hemos estado como relatando, ya existen a la distancia otras imágenes que han dado luz precisamente a cómo sucedió esto. Si se fijan, de hecho, en la última parte, ya al momento del 2 de octubre, de la manifestación en la Plaza de las Tres Culturas,
ya no hay imágenes como, bueno, ya son como las fotocopias Xerox que comenta Javier, ¿no? Ya son fax ahí, que vemos como estas plastas por ahí, y están como ambientadas con sonidos, pero ya a posterior salieron estas imágenes donde, bueno, Carlos Mendoza, que es un maestro del CUEC, de cine documental, él tiene dos trabajos con imágenes uno que se llama Las claves de la masacre, donde él analiza precisamente como todo, a partir de esta relectura de estas imágenes, va analizando cómo fue sucediendo, ¿no? Como paso por paso, y ya tiene acceso a imágenes que de alguna forma dejaron de estar como enlatadas o en manos del gobierno, porque a pasar de ciertos años, más o menos 30, 40 años, ya se tiene un acceso público a estas imágenes, ¿no? Entonces se han ido como destapando otras imágenes, y en ese sentido evidentemente, bueno, se sabe que es perpetrado desde el gobierno, ¿no? Esta cuestión de ordenar que los estudiantes, todavía hay muchas incógnitas, o se manejan versiones si la CIA tuvo que ver, o Estados Unidos, porque bueno, México era el único país latinoamericano de hecho que tenía una relación diplomática con Cuba, ¿no? Porque también venían del contexto de la Revolución Cubana, digo, no tan cercano, pero sí, pues había sido 9 años antes más o menos. Entonces, bueno, se tiene como muchas versiones, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que, bueno, ahora sí que fue el Estado, ¿no? Es el Estado quien consume esto, es el propio ejército el que lo hace, y todo esto que se muestra al final de las bengalas, de las personas con los guantes blancos, todo esto creo que Carlos Mendoza ha hecho un trabajo como muy profundo, muy puntual, a partir de imágenes sobre lo que sucedió en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es ese. Pareciera que, bueno, en general los trabajos audiovisuales que han surgido desde el momento del movimiento estudiantil hasta la fecha, pienso por ejemplo ya más recientemente en la película esta de Rojo Amanecer, que fue censurada. En este caso, El Grito, ¿qué tanto padeció la censura? En la misma universidad hubo problemas para exhibirse, ¿no? Les contaba que fue a Contracorriente, que González Casanova la exhibió, y luego la tenía en préstamo en la Filmoteca, realmente porque quisiera, ¿no? Tardó todavía el Chopo, creo que fue una de las primeras salas que hizo la UNAM fuera del campus, tardó en exhibirla, pero nunca entró en una sala comercial. Es otra forma de censura. A ver cuándo se va a exhibir El Grito de Cinépolis. Yo creo que en la vida, ¿no? Cinemex. No hay manera, ¿no? Es así como la paradoja también del cine mexicano actual. Los 3 últimos años son años en que ha habido el mayor número de producciones en la historia. Solo en 58 se había tenido una producción. Bueno, se rebasó el límite que había puesto en 1958 los 3 últimos años, pero cada vez vemos menos cine mexicano en las salas comerciales, no ocupamos como el 15%, y El Grito, pues ni pensarlo. Yo creo que ni siquiera esta versión restaurada, que es una maravilla, no tiene nada que ver con lo que vimos en términos de calidad de imagen y sonido. Y esa es una forma importante de censura. ¿Qué pasó con Óscar Menéndez, otro de los cineastas que estuvieron en el 68? Él hizo una cosa que se llamó, bueno, hizo varias versiones. Oscarito se le hizo varias versiones. Aquí en México, revueltas y algún otro nombre le puso. Tardó, bueno, él tuvo que salir del país y hacer la postproducción. No había otras, escondidas sacaron los rollos, metió una camarita Super 8 al Lecumberri para sin audio, o sea, solo los vemos, vamos a Revueltas, vemos a Sáenz de Alba,
Avelino, a todos estos que después fueron muy famosos, gracias sobre todo a Elena Poniatowska, que es otra forma de contar con la noche de Tlatelolco. Y los vemos porque se metió esa camarita y escondidas filmó adentro de Lecumberri. Oscar no estaba, ¿no? Entrenó a alguien para que unas camaritas chiquitas, ¿no? Eran muy compactas. Y bueno, tuvo que editar y revelar en Francia. Y luego, bueno, llega la pudo estrenar muchos años después. Y duró años en cartelera, pero en el Chopo. Igual nunca he visto una pantalla de algún cine comercial, ¿no? Que finalmente es otra forma de censura, el no darte entrada. Y ahora ya se han podido ver algunos documentales en las salas comerciales, pero sigue siendo una excepción. Y es una forma muy fuerte de censura. Casi todos los documentales de los últimos 20, 30 años han sido producidos por el Estado. Sí, desde cosas como Mezquital o como Jornaleros, que en su momento rompen con los esquemas del documental patrocinado por el Estado, solo como una forma de decir que vivíamos en el mejor mundo posible, a ser fuertemente críticos, pero financiados por el Estado. ¿Y por qué lo puede financiar el Estado? Todo lo de Gerardo González, de Juan Carlos Rulfo, lo que sea, de Fococine y tal, ¿no? Porque, por más críticos que sean, los podemos ver unos cuantos, en recintos universitarios fundamentalmente. Entonces, que se diga lo que sea, finalmente no lo ve nadie, o sea, no encuentra, se hace cine para otros, para que otros lo vean, para que tenga algún efecto, y el efecto que tienen es convencer a los convencidos. Desgraciadamente vamos a haber que encontrar formas de que el cine documental, el cine que ofrece una alternativa distinta a la verdad oficial, pudiera llegar a amplios ámbitos. Entonces sí, tal vez ya aparezcan mecanismos muy fuertes de censura, pero por lo pronto no pasa nada, ¿no? Igual puedes publicar lo que quieras. ¿Por qué? Porque el número de lectores es también muy pequeño, ¿no? Igual se queda en los recintos universitarios. Del momento que se trascienda, que se rebasen los muros universitarios, entonces sí hablaremos de una acción del Estado tal vez diferente. Esperemos que con el nuevo régimen no tenga que pasar eso, más bien aliente las posibilidades de que el documental en particular, pero también otras formas, sean cuestionadores, sean críticos, muestren y aborden temas que son fundamentales para nosotros, también para la sociedad, ¿no? Entonces, el grito no ha sido censurado, simplemente no se exige. Debería haber pasado ya en Canal 22, tengo una ambulancia pasado, pero tienen que encontrar también las formas para que ese tipo de imágenes, ese discurso, trascienda y llegue a amplios sectores. ¿Alguien que quisiera hacer una pregunta en este momento? ¿Nadie? Bueno, no es una pregunta como tal, más bien es un comentario. Si hablamos de que todas estas producciones que se realizan, a final de cuentas se quedan en recintos educativos, también hay que ver que hay un problema en la educación, porque a pesar de que todos estamos aquí, ¿qué va a pasar después? O sea, también habla de que estamos presentes, pero realmente no nos interesa como tal. Porque de serlo así, todas las ocasiones, bueno, ¿cuántos años van?
desde la matanza de Tlatelolco, y desde la academia, ¿qué más se ha hecho? O sea, que no sea de reconocidos como ustedes, por ejemplo, que ya están de ese lado. O sea, los estudiantes que hemos hecho a lo largo de este tiempo, a pesar de que estamos en estos recintos y de que nos empapamos de este conocimiento, vaya, eso también nos dice que hay un problema en la educación. Ese era todo mi comentario. No sé si quieran algo de esto. ¿Está perdido? Sí. ¿Me escuchan? Yo creo que voy a tomar la libertad de dar una opinión. Justo ayer que participé en una charla sobre el 2 de octubre, comentábamos eso, es decir, no solamente de los estudiantes, también de parte de quienes somos profesores, compartir la responsabilidad, es decir, cómo enseñamos y qué enseñamos, porque también a veces nos convertimos también en mismos sensores de los temas que enseñamos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en 10 años que tengo yo creo acá en la universidad, es la primera vez, el primer año, que se habla del 2 de octubre. Entonces, pensar en la frase de que nos están enseñando a olvidar, pues a lo mejor parte del problema también tendríamos que ser quienes enseñamos, ¿no? O creemos que enseñamos. Sí, también creo que hay esta parte del compromiso social viene, digamos, por parte de los profesores y también por parte de cada uno de los alumnos, ¿no? Porque sí es algo como muy vasto. No todo el mundo está tan... No todo el mundo está como tan dispuesto, ¿no?, a sacrificar ciertas cosas creo que mucho de lo que ha pasado ahora, de hecho, en el país tiene que ver con que hasta que a la gente le pase, que ahora es muy común que nos pase o que pasen a muy cercanos a nosotros, la gente toma como acción, ¿no? Si no nos toca directamente así como de frente, creo que la gente no somos no todo el mundo es así como comprometido, solidario con otras cosas, ¿no? O se pensaría que no nos va a pasar a nosotros, entonces como que uno no se mete. Y yo creo que el compromiso social sí viene de cada uno, en este caso de los alumnos, cada uno tiene que saber, ¿no? Puedes estudiar medicina, puedes estudiar estudios multiculturales, puedes estudiar lo que quieras, y el perfil del compromiso social cada uno lo da, ¿no?, independientemente de su perfil. Incluso mucha gente que ni siquiera tiene la oportunidad de venir a la universidad tiene esta visión como de compromiso social. Entonces yo creo que sí es algo que se tiene que más que nada más enseñar, como motivar, ¿no? O sea, como que estar ahí como sobre estos ejemplos y también incidencia en sus propios entornos, en su cotidianidad, ¿no? Yo creo. Bueno, me parece muy buen punto. Y yo hablaría, pero no solo adentro de las aulas, los recintos, más del papel del documental. Un gran editor, Sergio García Gundis, dice: si una película no te queda en la memoria, no te transforma en algo, no sirve para nada. ¿Qué pasa cuando vemos televisión? Al día siguiente ya se nos olvidó lo que vimos. O sea, realmente no trasciende en nosotros. Y hay gente que se pasa años viendo televisión y no se acuerda más que del final de la telenovela, o sea, no incide en sus vidas. Si un documental no te lleva a alguna reflexión, a algún punto que te transforme de alguna manera, yo creo que muchísimos que han visto El Grito en su momento les ayudó a tomar decisiones y a decir: sí, no puede ser que este país viva así. No que en ese momento se salga y agarre una bandera roja y salga a apedrear a no sé, a un edificio de Telmex o de Televisa, ¿no? O sea, los procesos de toma de conciencia son más, tienen otra
otra dinámica, ¿no? Pero en algo, ¿sí? En algo nos van cambiando. Y por eso también se ven pocos, decían, se hace más cine que nunca en la historia. Andamos cercanos a las 200 largometrajes, pero cada vez se ve menos. ¿Y por qué se ve menos? Porque el cine mexicano habla de nosotros. El cine de Hollywood habla de una visión que pretende ser universal para que todos seamos igualitos y consumamos lo que Hollywood y sus dueños proponen, y donde es el puro entretenimiento. Y en el cine mexicano, no digo que todo el cine mexicano sea bueno, pero el cine mexicano tiene propuestas que nos hablan de nosotros, ¿no? Y ya dejamos de ver cine mexicano, obviamente menos del cine documental. Entonces, y el cine documental sí va cumpliendo una función, ¿sí? Que es el de detonar cambios en nosotros. No se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Es, digamos, un documental como El Grito, ¿cuántas horas en términos de los discursos audiovisuales que consume cualquiera ocupa? Pues nada, es ínfimo. Llevamos, según estudios recientes, 8 horas al día frente a una pantalla, en WhatsApp, en Facebook, en quiera, viendo películas, y de repente ves un documental, pues claro que no te va a cambiar la vida, pero algo va a incidir de una manera, creo que más fuerte que 50 horas de televisión o de estar en internet. ¿Va a haber una pregunta o comentario por allá? No, bueno, yo solo quería comentar que el hecho de que nosotros nos empapemos con, bueno, de estas, ¿cómo lo podría llamar? Pues de estas historias, y que no nos debemos nada a cambio, es porque siento yo que hemos deshumanizado a los personajes que participan en ella, y es por eso como que nosotros como estudiantes no nos quedamos como con ellas, por decir algo. Igual que pasó hace 4 años, si no me equivoco, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pasó lo mismo con los 43 de Ayotzinapa. Y pues en fin, ese era mi comentario, que hemos deshumanizado a los personajes que participan. Ok, ¿y de qué manera pudiéramos tener al alcance más material en ese sentido del comentario para tener al alcance más información? ¿Qué nos aporta el cine documental? Ya vimos escrito, pero ¿qué más hay que conocen que nos puedan recomendar tanto en este caso cine documental, incluso hasta cine de ficción, que sea seguramente? Pero en la temática de las asociaciones, pues yo diría que los 2 documentales de Carlos Mendoza son como fundamentales, son documentales un poco más de investigación, tampoco son documentales como muy, digamos, llevables en términos de narrativa, pero digamos para conocer el tema son como muy valiosos. Y no tengo claro otro, bueno, Rojo Amanecer, que es una de las películas como icónicas, aunque siempre tratan como, nunca vemos nada de las imágenes como en el caso del Grito, sino vemos como una contramirada, ¿no? Desde adentro de una familia, cómo están estas pugnas dentro de las mismas familias, cómo un hijo piensa distinto al otro, ¿no? Y no sé, no tendría otro así como documental en mente de estos espíritus, no sé cuál es. Sí, bueno, los 2 Carmenitas. Sí, 2 Carmenitas. Sería bueno que algún día lo inviten porque se porta como de 20 años, pero tiene 82. O sea, tiene esa vitalidad y esa fuerza a sus 92 años y a todo lo que ha vivido. Es el decano de los documentalistas en México. Él empezó a hacer documental independiente a mediados de los 60. De hecho, el año pasado
presentamos en Morelia un documental suyo de lo que filmó en China en el 73. Lo reconstruyó en la filmoteca, todo eso ya lo que he hecho para televisión en 6 milímetros con material reversible, lo trabajó en la filmoteca de Luna. Nos da una visión impresionante de China, ¿no? Pero la visión de un mexicano en China es. Pero bueno, y de 68 tiene varias cosas, ¿no? En ficción está, por ejemplo, hablemos de Agosto y de Estacho, de verdad. Y realmente ya es como un subgénero. Si revisamos hay muchas referencias al 68, no solo en México, sino en otros países. Entonces, pero bueno, el 68 finalmente es un momento clave, pero hay toda una corriente en el cine y documental de ficción que busca ser como más reflexiva, ¿no? Que tenga un mayor sentido que entretenernos hora y media comiendo palomitas o ni siquiera viendo la película porque vamos con la novia, ¿no? Entonces, tiene mayor sentido ese cine que nos enriquece, ¿no? Personal, y que realmente vale la pena verlo en pantalla grande, ¿no? De repente los cines de barrio del pueblo desaparecen porque dejan de ser rentables, porque ya era muy caro estar moviendo las películas y tal, y porque la televisión avasalló, ¿no? Pues era muy fácil tener una película en video, primero en VHS y luego en DVD, y ahora ya no necesitas ni tener el físico, está Netflix, YouTube, entonces un chorro de cosas, ¿no? Pero de repente está sucediendo el fenómeno contrario, que ya verlo en una pantallita ya no es tan disfrutable, vamos, ya como que ya se perdió la novedad. Entonces, bueno, vamos a ver cine en pantalla grande, con la sala oscura, y teniendo después la oportunidad de debatir y de analizar, de reflexionar, de cambiar puntos de vista. Mi generación que creció yendo al cine, comiendo palomitas 2 o 3 veces a la semana. Estábamos este momento después de la película de contar a una película más chafa lo emocionante de tal secuencia de todos se pierde cuando aparece en la televisión, porque es un continuo, ¿no? Una tras otra. Ir al cine dejó de ser un ritual, y como que es el momento de recuperar toda esta posibilidad, y en el caso, sobre todo en el caso del cine documental, que poca edad tienen pantallas, creo que es mucho el deber de los universitarios llevarlo a otros espacios, y sí, buscar que sean las mejores condiciones posibles, pantalla grande, buen audio, no a cines, pero sí en plazas públicas, en 1000 lugares que se puede exhibir cine, y recuperar esa experiencia colectiva a la vez que individual, de ver una película con otros para es como un acto de comunión, ¿no? Esto de ver una película, comunión en tanto se comparte algo común, y que donde se enriquece mucho es en el diálogo que es pues con quienes compartimos el ver una película, porque no vayan a hacer eso de estar comentando la película cuando está la película, ¿no? Esa es una muy mala costumbre, entonces, pero después sí se puede hablar y decir, ¿no? Entonces, yo creo que se puede recuperar ese círculo virtuoso, y en mucho eso va a salir de las universidades, que no se queden en el recinto y en el momento solo de estar en la universidad,
Y yo sé que tenemos experiencias de llevar al cine fuera, ¿no? En la universidad, ojalá que lo sigan haciendo. Y que sí, recuperan muchas películas sobre muchas otras cosas, ¿no? En la Filmoteca Michoacana tenemos cualquier cantidad de títulos de temas michoacanos, que también eso del referente concreto es importante. Oh, qué padre ver una película sueca, pero de repente algo hecho por cortometrajistas locales pues, nos puede decir más, ¿no? Y al revés, lleguen cosas de la universidad a otros ámbitos, ¿no? Bien. ¿Por acá otro comentario? Por ejemplo, el documental que pusieron del 68, creo que te hace revivir muchas cosas que pasan actualmente, como lo fue lo último que pasó con la UNAM, como lo fue Ayotzinapa, como fue lo que pasó con los 3 chavos cineastas de la UDG, y te hace pensar que desde tiempos atrás venimos arrastrando como un problema en cuestión de gobierno, educación. O sea, que no hay como un diálogo. O sea, el gobierno siento que a veces se cierra mucho a las opiniones que puede dar una solución un poco más pacífica, pero es como de, pues rápido, es más fácil, es una salida más fácil. Entonces, si nos remontamos a la época del 68, como un país que era sede de las Olimpiadas, que iba a tener un auge tan importante mundialmente hablando, fue capaz de acabar un problema de esa forma, y que lo sigue haciendo, y que han pasado los años y las cosas siguen sin resolverse, que desgraciadamente vivimos en un país que no castiga a quien debe de castigar y no toma las medidas que debe de tomar. Entonces, al momento de que yo estaba viendo el documental, sí me remontó mucho o me movió mucho esa parte de que como estudiantes no puedes alzar tu voz o no puedes exigir tus derechos como estudiante porque te van a callar de una forma u otra. Entonces creo que sí está muy interesante conocer y el seguir viendo, pero creo que como a lo mejor sociedad estudiantil deberíamos tomar algo de ahí para hacer un cambio, o sea, frenar lo que está pasando, porque pues ya te quedas como que pues la verdad ya está miedo te va a estudiar porque te va a pasar algo. Sí, nada más comentar ahorita que estaba dando esta como cronología de algunos acontecimientos. Ya el cine documental contemporáneo ha retomado, bueno, el paso la tocó que se va a pasar aquí el viernes, me parece, que precisamente habla ya sobre Ayotzinapa. Hay un documental que de hecho llegó a cines, no a todos los cines, pero llegó así a 2 o 3 salas, que se llama Hasta los Dientes, que es un documental que reconstruye también el asesinato de 2 estudiantes del TEC de Monterrey, que de alguna forma el propio TEC de Monterrey de la universidad negaba que eran estudiantes como de ahí y a manos del ejército fueron, y es un documental de investigación muy interesante. Y también está, bueno, en otro contexto, pero que tiene que ver con esta misma problemática, Tempestad, de Tatiana Hueso, que también llegó a cines, aunque muy poquito tiempo, y La Libertad del Diablo, de Bernardo González, que también llegó a cines, pero en muy poco tiempo. Pero digamos que son estos como pequeños resquicios de proyectos documentales que están abordando estos temas, que evidentemente es muy difícil acceder a ellos en términos comerciales, pero que sí hay forma de precisamente hacer como estas conexiones que estabas planteando y reconectar como la historia de México a partir de estos momentos como coyunturales que se relacionan mucho con jóvenes estudiantes y el Estado, ¿no? Entonces creo que sí se podría hacer como esta curaduría de proyectos documentales que tienen estos como anclajes en la memoria de estos momentos. ¿Allá intervención? Bueno, me parece interesante que se muestre este tipo de material, y mi pregunta es esta: ¿para qué mostrar este tipo de documentales? ¿Cuál es el fundamento de mostrar lo que se pretende? Ya sabiendo de que se está quitando este tabú de hablar de lo que ocurrió en el 68, porque he observado de que ya en las plataformas digitales se va a presentar un documental que habla sobre lo mismo, y creo que también ya un largometraje para el cine comercial.
creo que el sentido de presentar un documental o de publicar un libro o de muchas otras cosas es la necesidad, primero, del creador de poder expresar algo, pero podérselo decir a otros. ¿Sí? Ese es el primer momento. O sea, tú haces un documental porque quieres decir algo de X cosa, de Ayotzinapa, de 68, del tema que tú tengas. Realmente, María Isabel Jaime decía, el director de cine decía, si tienes una historia y la quieres contar, pues haz un documental, ¿no? Así de fácil. Bueno, no es fácil, no es fácil hacer un documental, pero ese es un primer momento, ¿no? el querer expresar algo que se va a plasmar en un documental de un hecho que tú consideras importante de que sea, y si del que hablas. Y entonces hace el documental primero por una necesidad vital de poder decir algo, y en un segundo momento de decírselo a otros, sino para que lo haces, que lo ves en tu casa después, ¿no? Te lo guardes, que así pasa muchas veces porque no hay donde pasar. Y un tercer momento va hacia ya el que lo va a presentar, en este caso como un evento académico, donde se decide presentar este documental y hablar entonces, por una decisión. Entonces ahí sí ya llegó el diálogo que quiso hacer el creador con otros, que empieza a surgir efectos, porque hay alguien algún otro que quiere también mostrárselo a otros para establecer un diálogo y que vaya más allá del simple haber visto un documental. ¿Sí? Entonces son esos tres momentos que se tienen que interrelacionar, vamos, para llegar a lo importante de un documental, de una película, de un libro, el momento en que alguien lo ve. Entonces, ese es el sentido, ¿sí? El sentido de una historia que es contada por alguien sobre otros, llega a otros y se rodea más cuando se puede establecer un diálogo. Yo creo que ahí es donde se genera un círculo virtuoso frente al círculo lo contrario, un círculo vicioso que se da con la mayor parte de la producción documental, que ahí se queda guardada, ¿no? Porque no hay canales de expresión, no hay nada. Y sí, han llegado unos documentales a pantalla, pero en 3 salas, ¿no? Lo tenemos 6.000 en el país, ¿no? Y 3 días. Yo creo que buena pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pues yo creo que es sentido. A mí me llama mucho la atención el documental. Creo que todos nos sentimos identificados porque somos estudiantes, nos puede pasar a nosotros, pero en realidad, ¿qué nos movió? Porque te pones a pensar qué pasó con ese movimiento del 68, con los líderes, qué hicieron, qué tensión se sintieron en las universidades después del 68, porque nos marcan como el 68, como que hasta ahí llegó el movimiento y fue como todo. ¿Qué pasó con esos movimientos? Usted que estaba en las universidades de ahí, ¿qué sentía? Miedo, rencor ante el gobierno, ya que no podían dialogar con ellos? Por decir, no me imagino a los estudiantes después del 68 de la matanza, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y así aquí, todos queremos hacer un movimiento, pero viendo esas imágenes, ¿qué nos va a pasar a nosotros como estudiantes? Es como un comentario o pregunta, no sé qué sentían o qué sentiríamos nosotros. Bueno, no me tocó después, pero yo creo que esa conclusión de que mejor no hacer nada porque tal vez nos pase algo, yo creo que es
la idea que los medios y desde el Estado han querido imponer. Mejor no te muevas porque entonces te puede ir mal, ¿no? Y yo creo que es al contrario, si no te mueves nos va mal. O sea, un ejemplo, cuando entramos al TLC, los salarios promedio de los mexicanos eran los más altos de América Latina. Ahora son los más bajos. Bueno, creo que no dio resultado, ¿no? Y seguimos haciendo las mismas cosas para que den los mismos resultados. Si no pensamos en un cambio no en abstracto, que diagnosticarla y que utilizar los elementos que metodológicamente vamos desarrollando en las universidades para pensar en una transformación social. Y digamos, la peor conclusión que podemos sacar es: si me muevo, me pasa algo. Al revés, por no moverlo, nos está pasando un país cada vez más deteriorado. Y sí, o sea, justo en esa preocupación que dices y complementando lo que dice Javier, de que es el mensaje del Estado, ¿no? Para hacer esto para que tengamos miedo, y yo entiendo que tengamos miedo porque pues evidentemente hay consecuencias. Yo creo que también hay formas o sea, la universidad, por lo menos la UNAM, ¿no? Y muchas otras universidades, la riqueza de las universidades son los estudiantes, ¿no? O sea, eso es lo que le da vida a una universidad. Si los estudiantes no se manifiestan o si los estudiantes están paralizados, evidentemente la propia universidad tiene consecuencias. A ver, y también, bueno, hay formas y hay relecturas de lo que sucede en el 68 y también hay aprendizajes. Evidentemente no se trata de que de que se van a organizar para ir a confrontar directamente al Estado. Hay muchas formas de manifestarse, hay muchas formas de actuar, de resistir. La pura organización, por ejemplo, este concepto de las asambleas que se manejaba en ese entonces es algo que ya, bueno, en las comunidades indígenas todavía se utiliza, o en comunidades campesinas la asamblea es muy importante. Aprender a decidir en colectivo es muy complicado. No sé si ustedes han hecho trabajos con equipos, con grupos, así, trabajos de escuela, de salón, ¿no? Sencillos, para organizarse así, no, peleados todos, y dramas y ya, ¿no? Eso es muy clásico. Bueno, para aprender a organizarse en colectivo, eso es un aprendizaje para la vida, porque si uno vive en colectivo, o sea, vivimos en colectivo, si no me organizo con mis vecinos para poner un tope porque pasan muy rápido ahí las motos, pues bueno, ahí van a seguir pasando rápido, puede pasar accidentes. O sea, es decir, organizarse es la base, es el primer principio para resistir. Ya la confrontación con el Estado es una decisión ya avanzada y que se tiene que tomar en colectivo y pensando en algo realmente organizado para hacer algo así. Pero hay muchas formas de resistir, de organizarse y de ser crítico ante las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, no pensemos todo en este extremo que vimos, sino vamos a pensarlo todo desde pequeñito, desde abajo primero, y de ahí como construir. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, y respecto a este último comentario que se hizo, pues también hay que recordar que este es un hecho trágico, ¿no? Que finalmente, bueno, culmina en algo totalmente trágico, pero si revisamos la historia de los movimientos sociales, pues bueno, podemos ver que han acontecido hechos positivos, ¿no? O sea, los derechos civiles, la equidad de género, el voto de las mujeres, que se haya suprimido la esclavitud, ¿no? de la raza afrodescendiente, etc. Entonces sí hay que señalar que es un hecho trágico, o sea, que no es lo que se esperaba, no es la normalidad, y que efectivamente la organización, etcétera, pues va a traer cosas positivas en este sentido, como otras tantas historias positivas que sí se pueden contar. Eso por una parte. Por otra parte, respecto al comentario de Mayra, que dice que cuál es nuestro papel en la enseñanza, etcétera, me quedé pensando y creo que respecto a lo que vemos
bueno, lo que consultamos como documentos, ya sea un documental, etcétera, me parece que allí hay un reto muy importante en cuestión de la puesta en acceso, ¿no? De cualquier tipo de documentos, o sea, ya sean escritos, ya sean visuales, gráficos, etcétera. O sea, yo creo que ahí hay un gran reto, la puesta en acceso y diversificar los formatos en los que se comparte o se transmite la historia. Son muy engorrosos. Consultar un documento, a veces los centros documentales pues no son centros documentales y no son centros de información y de comunicación, entonces también como que diversificar o generar otras actividades en torno al tratamiento de los documentos, porque tampoco existe un tratamiento de los documentos. Ayer nos contaba Caro precisamente que pues bueno, ella se metió 4 años a hacer un documental, pero llegó cansada a la puesta en acceso, ¿no? O sea, llegó agotada hasta ese punto, en la distribución, en la socialización de todo su trabajo. Entonces yo creo que allí hay un gran reto y pues aprovecho para darles el anuncio de que viene Ana Rosas Mantecón, que ella estudia precisamente todo este fenómeno que le sigue y que la cadena de valor de la cultura no culmina, sino que se comparte, ¿no? Hasta que se pone hasta que se difunde o se divulga la información. Entonces, creo que ahí hay un gran trabajo por parte de los docentes y de los historiadores. Ya, sí, gracias. Bien, si no hay otra intervención, prácticamente con esta intervención concluiríamos esta mesa para darnos el tiempo de continuar con las siguientes mesas de trabajo. No me restaría más que agradecerles a los invitados su participación y pues van a seguir estando aquí en el encuentro y van a presentar también trabajos individuales, así es que no se nos van. Bien, sin más, solamente me resta entregarles esta importancia por la participación. Les doy lectura. Dice: la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán Ocampo, a través de la trayectoria de estudios multiculturales y Laboratorio de Medios, otorga la presente constancia a Javier Morel por su participación en el conversatorio 50 años de imágenes del 2 de octubre. Necesitamos un fuerte aplauso, por favor. Y en el mismo sentido, en el mismo texto, a David Flores Morel. De igual manera, voy a darle el reconocimiento. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la trayectoria en estudios multiculturales y Laboratorio de Medios, otorga la presente constancia a José David Calderón García por su participación en el conversatorio 50 años de imágenes del 2 de octubre como parte de las actividades del tercer día del 1 al 5 de octubre del 2018. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Continuando con las actividades del programa, se presenta la Masterclass Realización de Documental por Carolina Plata, donde modera el maestro Eduardo Chávez.